Bueno, el tema que nosotros vamos a tocar hoy, siguiendo con esto de la literatura sapiencial, tiene que ver también con los salmos en un primer término. Debemos recordar que los salmos son la expresión de encuentro del pueblo con Dios, precisamente. Son expresión de un pueblo que ha sido seducido por Dios. Así como todas las circunstancias de la vida son variadas, también vamos a encontrar que el contenido de la oración sálmica también es diferente, dependiendo, por supuesto, de si se trata de un salmo a Dios, si se trata de un salmo al Rey, si se trata de un salmo individual o colectivo, si se trata de una elegía, un llanto por alguna desgracia, o si por el contrario se trata de una acción de gracia. Porque cuando se trata de himnos, se está cantando la alabanza y suelen ser comunitarios. Generalmente tienen que ver con las acciones de Dios, con la creación. De alguna manera, ese encuentro importante en que nosotros nos damos cuenta de que Dios se hace presente en cada uno de los momentos de la vida, ¿no? Entonces, los salmos son muestra de ello. Las cosechas, el fruto de las cosechas en el campo, el nacimiento de un hijo, el sentirse completamente protegidos por Dios, todos son motivos de elegía. Y los salmos reales que están dedicados al rey se ocupan de diversos aspectos que de alguna manera tratan de mostrarnos una imagen diferenciada del rey, administrando justicia en alguna batalla, ¿verdad? Así como también vemos algunos salmos donde el pecador confiesa su pecado abiertamente y pide perdón en los salmos penitenciales, ¿verdad? Entonces, hay salmos para diversas ocasiones litúrgicas, así como nosotros también tenemos en nuestra liturgia la oportunidad de acceder a diversos tipos de oraciones, ¿verdad? Que de alguna manera nos vinculan con nuestro Dios. De una u otra forma, ¿verdad? Estos salmos se compusieron a lo largo de muchísimos siglos. Y lo mismo que comentábamos la semana pasada en relación a que se dicen los proverbios de Salomón, y sabemos que realmente no es así. También muchos de los salmos se atribuyeron a David. Hoy por hoy se sabe que no fue así. Hay salmos, evidentemente, que fueron compuestos por David. El Miserere, el 51, una vez que él se arrepiente de haber matado a Uría, y después de la muerte de su primer hijo. De alguna manera van evocando precisamente esa, ese arrepentimiento del pecador que está buscando misericordia ante Dios. Entonces, para nosotros cristianos también los salmos son ocasión de oración privilegiada para nuestra comunidad, ¿verdad? Incluso sabemos que muchos de sus salmos fueron rezados por nuestro Señor Jesucristo y de hecho en el último momento de su vida en la cruz también clamó a Dios con el Salmo 22. Entonces, eso en general es lo que nosotros podemos de alguna manera este, comentar acerca de los salmos como texto de oración. Pero en su momento que esto no quiere pasar. Calla, que le pasa. Y un poco les decía, ¿no? Que podríamos entonces, si quisiéramos hacer una pequeña clasificación, dividirlos en estas tres categorías: himnos, súplicas e instrucciones. Y generalmente los himnos son motivos de alegría a Dios como creador. También están los salmos mesiánicos, los cantos a Jerusalén y por supuesto los cantos de la subida a Jerusalén luego de la vuelta del exilio. También las súplicas, como les decía, pueden ser individual o colectiva, pueden ser de confianza, pidiendo misericordia o simplemente de acción de gracia. Ahora, hay salmos también que son verdaderas escuelas de aprendizaje, por eso se clasifican en salmos históricos,
salmos litúrgicos, salmos proféticos y sapienciales, porque cada uno de ellos toca tópicos que tienen que ver evidentemente con la vivencia de este pueblo en momentos concretos de su historia, cuando se vieron ante la necesidad de clamar a Dios de una u otra forma. Decimos también, permíteme para pasar a la lámina que falta, que no sé por qué me está haciendo esto. Ajá. Una cosa bien simpática en el mundo judío es que ellos, a manera del Pentateuco, fíjense que han dividido los salmos en 5 categorías, ¿verdad? Marcados por invocaciones litúrgicas que de alguna manera tratan de evocar la Torá, los 5 primeros textos de la Biblia. Esa clasificación que ustedes ven allí, vamos a encontrarnos, ¿verdad? Que del 1 al 41 pertenecen a la primera categoría, después progresivamente a la 72 hasta la 89 y así hasta completar los 150 salmos. Una característica que nos evoca esa redacción tardía, como un redactor final fue capaz de tomar todas esas oraciones y ponerlas en un solo texto. Es que fíjense cómo el Salmo 14 está repetido en el Salmo 53, se trata del mismo salmo. Probablemente porque todas esas colecciones que llegaron al redactor final no se dio cuenta. Donde en aquel momento hubiéramos tenido una computadora como ahora, eso no hubiera pasado. Pero en este caso no podía ser de otra forma. Algo que nosotros también podemos comentar acerca de los textos es que hay una diferencia importante entre el texto hebreo y el texto griego y latino. Hasta el Salmo 8 conservan el mismo orden, en tanto que se emparejan nuevamente a partir del 148, terminando tanto en el texto griego, y cuando hablo del texto griego me refiero a la versión de los 70, que de alguna manera unifica entonces el texto griego, los salmos 9 y 10 en uno solo. Por eso ustedes van a observar que a partir del salmo 9 va a haber, perdón, del salmo 10, va a haber un número entre paréntesis, ¿verdad? Que va a corresponder precisamente a esa diferencia. De hecho, cuando nosotros decimos que en la cruz el Señor está expresando el Salmo 22, como generalmente se nos ha dicho, realmente lo que está es llamando a la confianza, y es precisamente el Salmo anterior. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, esto es un poco, ¿no?, la situación de la literatura sálmica a lo largo del Antiguo Testamento. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. No quisiera detenerme más en esto porque sabemos que los salmos son muy conocidos para nosotros, sobre todo porque en nuestras celebraciones litúrgicas, en nuestras Eucaristías, siempre está presente un salmo, en que nosotros evocamos con el estribillo cada vez que oímos su lectura. No sé, como les digo, si tienen alguna pregunta respecto a este tema. Si no, vamos a continuar con otro texto a quien quisiera yo dedicarle un poquito más de tiempo. Adelante, Víctor. Esa misma división que se hace, profe, entre los salmos hebreos, griegos y latín, ¿se debe a qué? ¿A la forma en que le escribieron en la época? Porque hoy sigue siendo igual. Lean el Salmo Sí, 5 y entonces tú buscas y no sabes si es el 5 o es el 6, que pero ya no es sería, ya sería ciertamente. bien. Entonces, ¿cuál de los dos es? Entonces, siempre me ha generado ese conflicto, sobre todo cuando estás preparando la liturgia o estás preparando algo y tú dices, bueno, vamos a buscar la lectura del domingo de hoy, dice el Salmo 15. Ahora, ¿cuál es el 15 o es el 16?
Sí, Y, generalmente el que está entre paréntesis, ese es el hebreo, porque ¿cómo se llama? De alguna manera, el salmo, perdón, es el griego. Ahora, ese cambio se dio cuando se tradujo la Septuaginta, la Biblia de los 70 del hebreo al griego, donde de alguna manera se juntaron esos dos salmos y quedó esa separación, que se corrige, imagínense, casi finalizando hacia el 148, que uno se pregunta, bueno, esta discrepancia, ¿por qué y para qué? Sin embargo, es así, es así. ok. Adelante, José Manuel. Bueno, dos cositas. Lo que pasa es que no logré escuchar muy bien, profe, cuando usted estaba mencionando que el salmo que está entre paréntesis es el texto, inicialmente dijo que era el texto en hebreo, pero luego me Sí, pareció sí, escuchar que lo corregí, es verdad, sí, porque es el griego. es en griego, exactamente. Es el griego. Ok, la pregunta era esta intención judía de categorizar, sistematizar los salmos, emulando el Pentateuco que usted señaló en 5 partes. ¿Simplemente es un proceso organizativo o tiene también una lectura teológica para ellos o algo simbólico? Bueno, básicamente yo creo que es pedagógico. O sea, recalcando siempre la importancia que para ellos tiene la Torá, como palabra de Dios. Entonces, evocar que los salmos no están separados de la Torá, sino que son principalmente consecuencia de esa vida, de esa alianza del pueblo con Dios, que se expresa de una u otra forma en la oración. Entonces, de hecho, fíjense cómo la variedad de salmos, entonces, evoca precisamente no solamente a multitud de personajes que fueron quienes los pronunciaron por vez primera y los recogieron en forma de oración, los distintos momentos históricos que vivieron, por eso esa gran variedad de temáticas. Y evidentemente, cuando uno lee un salmo de estos, solamente con escucharlo, muchas veces el salmo completo, uno se siente identificado con esa palabra que está evocando a Dios y pidiendo, bien sea en súplica o en acción de gracia o en misericordia, ese encuentro, se da con nosotros también cada vez que nosotros evocamos los salmos. Por eso los salmos no son solamente del mundo judío. Vamos a decir que nosotros también nos adueñamos de ellos, pero nos adueñamos bonito, pues, con el respeto debido a respetar lo que es la oración como tal. Adelante, Briseida. Leí en estos días, en algo que estaba investigando, que a la Septuaginta. Septuaginta también se refieren a ella como en masculino. Ay, masculino, ¿por qué? No sé, decían La, los, la entonces Septuaginta, la Biblia de los 70, la traducción en griego, será o por sea, los 70. sí, Ponían y entonces el a Señor lo los mejor, a traía lo de mejor lo que repente. quieren es evocar eso de los 70, porque hay una tradición, ¿verdad?, que está unida a Filón de Alejandría, que dice que esa Biblia fue fruto de 70 sabios que los Ah, encerraron 70 días y salieron todos con el mismo texto. Eso es prácticamente imposible. Sabemos que ah, cada quien debe conservar un poco la cosmovisión que tiene acerca de la vida y la pone por escrito. Si nosotros nos claro, encerráramos a todos en un cuarto con el mismo cuento, de expresar alguna idea concreta, cada uno de nosotros lo va a expresar a su manera. Entonces, eso claro, no claro, pasa de ser más que una leyenda y para mí completamente infundada, por decirlo así. claro. Gracias, profesora. De nada, pues. Bueno, miren, ustedes se van a extrañar de que yo asuma este texto cuando estamos hablando de un texto que no está escrito en griego, que prácticamente fue de los últimos que se escribió. Pero, sin embargo, la temática que presenta es verdaderamente interesante y tiene mucho que ver con el foro que yo les tengo a ustedes para el día de hoy.
¿verdad? Porque aquí se trata precisamente uno de esos textos que están dedicados con nombre de mujer y llama la atención en un primer momento de que la unidad del libro deja mucho que pensar, porque no es posible, y así mismo es, que no es sino hasta el capítulo 8, a mitad del libro prácticamente, que aparece por primera vez Judy, y el resto del tiempo parece que se estuviera como preparando una trama en que tiene una composición en la que hay mucha ironía, muchos de los personajes no hacen lo que se espera de ellos, un doble sentido, un juego de esos personajes y la tensión entre celebración y exhortación. Entonces, la ironía desempeña un papel importantísimo desde el principio hasta el final. Y de alguna manera no podemos decir si esto se trata de una ficción novelada, si es un relato alegórico, ¿verdad? O una serie de relatos bíblicos que se juntaron en una historia completa, porque evidentemente tiene una dimensión épica abiertamente. Ahora, se cree, ¿verdad?, que el autor sencillamente es un desconocido que probablemente sería quizás hacia el año 200, 150, ¿verdad?, donde tuvo su redacción definitiva, y esto se saca por motivos históricos, por la mención que se hace al sacerdote Alcino como sumo sacerdote, el cual es mencionado en los textos de los macabeos. Entonces se cree que hubo una primera composición del texto quizás hacia el año 200 y posteriormente hacia el 153 aproximadamente sería su redacción definitiva. Y podríamos decir que podemos dividir el libro en dos partes. Una de los capítulos, los primeros 7 capítulos, y a partir del 8, donde sale precisamente la protagonista. Ahora, ¿cuál es el contexto del libro de Judy? Bueno, me falta aclarar algo interesante, ¿no? Al ser un texto escrito en griego, no entró a formar parte del canon judío y por ende tampoco del canon protestante. Recordemos que Lutero y las iglesias de la Reforma adoptaron para el Antiguo Testamento el mismo canon judío. Para nosotros, por el contrario, este es un texto canónico. Entonces, el libro comienza relatando cómo hay un imperio en vías de expansión, ¿verdad? Que de alguna manera quiere juntar todo su poder alrededor de Nínive, ¿verdad? Y se va avanzando, ganando territorio, venciendo pueblos que tienen que convertirse necesariamente en sus vasallos, ¿verdad? Y el punto de partida del relato es la derrota, ¿verdad? De los medos, ¿verdad? De un rey que está presentemente allí en alguno de los nombres que les presento, Arfaxax, ¿verdad? Y con eso prácticamente, después de batalla verdaderamente incontables, ellos deciden hacer como una pequeña pausa de unos 120 días para descansar. Y es entonces cuando empieza a involucrarse el pueblo de Israel. Lo primero que tendríamos que decir, que ellos mencionan como ese rey supremo al rey Nabucodonosor. Ese es un rey muy conocido por nosotros porque sabemos que fue quien, al mando de los babilónicos, quien asoló la tierra de Judea y mandó al exilio a la mayor parte de sus pobladores en un exilio que duró 50 años y del cual fueron derrotados finalmente por los persas. Esto hace pensar, ¿verdad?, que utilizan el nombre de Nabucodonosor para no hablar del verdadero rey que en ese momento está gobernando, probablemente Antíoco IV Epifanes, que bien sabemos que fue un rey bastante malévolo, por decir así,
que no solamente fue bastante sanguinario con los vasallos, sino que trató de extirpar completamente la fe de Israel. El otro personaje que se presenta es Holofernes, ¿verdad? Holofernes es, vamos a decir, su ministro de defensa, su general en jefe, que es el que está al frente de las tropas, y el que va a ser, conjuntamente con Judí, protagonista de este relato. También aparecen ciudades importantes como la de Nínive, porque se habla que todo el imperio está o tiene a Nínive como capital. También aparece en la ciudad de Ecbatana, donde fue derrotado Arphasax, y que también vamos a encontrar el nombre de esta ciudad cuando veamos el libro de Tobías. Y finalmente la ciudad de Betulia, que esa ciudad se ubica geográficamente en el norte, pero no existe ningún documento extrabíblico que ubique a esta ciudad como verdaderamente un lugar que existió históricamente, ¿verdad? Sí se habla, ¿verdad? Y para eso tenemos un documento persa que es el Cilindro de Nabonid, donde habla que precisamente en Batana, ¿verdad? Se conquistó el Palacio Real y puede que haya una evocación precisamente de toda esta victoria. Antíoco IV Epifanes, probablemente mencionado como Nabucodonosor, se imagina que él se convierte prácticamente en, un supremo rey prácticamente de todo el mundo conocido. Entonces, decía que Betulia es una ciudad bastante desconocida, pero pareciera ser una ciudad clave, como la presentan en el texto, ¿verdad? Como una especie de fortaleza que defiende el acceso tanto a Samaria como a Judea, lo cual quiere decir que adueñarse precisamente de ese territorio y de esa zona pondría o abriría las puertas a la conquista de muchos más territorios. Entonces, y que de algún modo lo que tratan con esto es protegiendo esa ciudad de Betulia, está protegiendo a Jerusalén. Entonces, sabemos que Holofernes, vamos a decir, general en jefe de los ejércitos de Nabucodonosor, después de la campaña en que vencen a Arphasax, van cayendo todos los pueblos de la región, menos los judíos que no se le quieren rendir, ¿verdad? Ese es el primer conflicto que va presentando este señor que en medio de todo está en el descanso de sus 120 días antes de emprender nuevamente la batalla. Volvamos un poco al contexto literario en que les afirmaba cómo la ironía está presente en este texto, ¿verdad? Que es un texto no canónico para las iglesias protestantes y que se cree que había un original en hebreo que por supuesto no apareció en Qumran. Entonces, habíamos dicho también, ¿verdad? Que hay dos partes en este texto, los primeros 7 capítulos y después del capítulo 8 en adelante. Hay una mención importante como marco temporal a esos 120 días de lo que estoy haciendo referencia y posteriormente a 40 días que ya vamos a desarrollar un poco con eso. ¿Qué es lo que va a pasar con esta ciudad? Una vez, ¿verdad?, que Holofernes quiere emprender nuevamente las batallas, se da cuenta que los judíos como que no son fáciles de derrotar a pesar de que son un pueblo pequeño. Se encuentra incluso con uno de sus soldados que les dice, es que Dios pelea por ellos no pierden batallas, porque si Dios quiere que ellos ganen, aunque no tengan poder, aunque no tengan ejército, ellos siempre van a salir adelante, ¿verdad?
Entonces, ¿qué le sugieren algunos de los reyes medos de Moab, de Amón, que han sido ya vencidos? Bueno, pero puedes hacer una cosa, cércalos para que no tengan comida, para que pasen hambre, para que no tengan acceso al agua, y cuando la gente se vea muerta de hambre y el pueblo muerto de hambre, ellos tienen que ceder y se te van a entregar. Queda de ninguna manera otra solución. A todas estas, el pueblo de Israel está viendo que todos los pueblos que fueron vencidos fueron saqueados y los lugares de culto fueron destruidos, ¿verdad? Y que se estaba dando una devastación, no solamente física, sino también espiritual. Y ellos no querían eso para ellos, pues. Entonces, a la hora de la verdad, a Holofernes, todos esos santuarios no le importaba más que las riquezas que contenían y los tesoros que contenían cada uno de ellos. Entonces, en los primeros 4 capítulos, vamos viendo cómo esto se va desarrollando de alguna manera, ¿verdad? Y hay un consejo en la ciudad que ellos están indecisos porque no saben qué hacer. Saben que tienen que resistir, pero le tienen muchísimo miedo al exterminio, ¿verdad? Entonces saben, ¿verdad?, que las provisiones de agua se están acabando. Saben que es, vamos a decir, el bastión de defensa de Jerusalén. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Organizan una especie de banquete a uno de esos soldados de Holofernes, el llamado Agior, ¿verdad? Entonces que le habla, miren, entréguense, miren que Holofernes está dispuesto a acabar con ustedes, miren que es mejor ser cautivos que estar muertos, pues, de alguna manera. Ellos empiezan, eso lo vemos en los capítulos 5 y 6, cómo empiezan a hacer ayuno y oración, sobre todo desde muchos días. Entonces, fíjense que es algo bien interesante este texto, porque toda la oración del pueblo es una oración de ayuda que piden a Dios, pero no es una oración reconociendo o confesando pecado. O sea, ellos no se sienten de alguna manera pecadores. El caso es que Agior prácticamente se queda dentro de la ciudad. Poco a poco, de alguna manera como que conviviendo con ellos y dándose cuenta que, cónchale, como que tendrá razón Holofernes, pues esta gente la que tiene la razón en medio de la resistencia. Empieza una operación de cerco, ¿verdad? Donde me van escaseando, como les digo, los alimentos y ellos se encuentran de buenas a primeras que ya han pasado 34 días del asedio y que ellos están ya a punto de sucumbir o de entregarse. Entonces hacen consejo y deciden, ¿verdad?, que le van a dar una semana más a Dios para que Dios decida por ellos, pero que a los 40 días, si eso no se ha resuelto, ellos se van a entregar. Es el plazo que ellos ponen a sí mismos para rendirse, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí vamos a encontrar a una mujer llamada Judith en el capítulo 8, y eso sí me gustaría que leyéramos un poquito para involucrarnos un poco sobre quién fue esta mujer. Porque esta mujer tuvo la valentía de enfrentarse al consejo y decirle, bueno, ¿y quiénes son ustedes para ponerle plazo a Dios? ¿Qué es lo que ustedes se están creyendo? A Dios nadie le puede poner en medida ni le puede poner plazo. Entonces, no sé si Ricardo, para variar, quiera leer un poco sobre el capítulo 8, que es la base central de lo que estamos nosotros viendo aquí. Ricardo, prende el micrófono. Perdón, pensé que lo había abierto. Presentación de Judith, gracias. Se enteró entonces de ello Judith, hija de Merarí, hijo de Ox, hijo de José,
hijo de Osiel, hijo de Elías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaín, hijo de Ahitob, hijo de Elías, hijo de Hilquías, hijo de Eliab, hijo de Natanael, hijo de Salamiel, hijo de Sarasadai, hijo de Israel. ¿Te Su acuerdas marido, cuando decíamos, perdón, Ricardo, la importancia que para esta gente tenía la genealogía? la gente, El hablar de que una genealogía sólida quiere decir que será judío de pura cepa, por decirlo así. claro, claro, De hecho, el nombre Judith quiere decir judía. claro. Su, Adelante. su marido Manasés, de la misma tribu y familia que ella, había muerto en la época de la recolección de la cebada. Estaba, en efecto, en el campo vigilando a los que ataban las gavillas y le dio una insolación a la cabeza. Cayó en cama y vino a morir en su ciudad de Betulia. Fue sepultado junto a sus padres, en el campo que hay entre Dotán y Balamón. Judith llevaba ya 3 años y 4 meses viuda, viviendo en su casa. Se había hecho construir un aposento sobre el terrado de la casa, se había ceñido de sayal y se vestía vestidos de viuda. Ayunaba durante toda su viudez, a excepción de los sábados y las vigilias de los sábados, los novilunios y sus vigilias, las solemnidades y los días de regocijo de la casa de Israel. Era muy bella y muy bien parecida. Su marido Manasés le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganados y campos, quedando ella como dueña, y no había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa, porque tenía un gran temor de Dios. Sigo. Sí, bueno, sí un poquito porque nos interesa un poco ver cómo ella se le enfrenta a los jefes de la Ok. población. Y fíjense, y disculpa que te interrumpa nuevamente, aquí estamos ante una mujer que no tiene hijos, ¿ok? Vemos cómo para un pueblo en que la mujer es valiosa como parte del pueblo en la medida que es madre, muchas mujeres protagonistas de historias bíblicas ni siquiera tienen hijos, como Susana, como la mujer del cantar, o sea, como tantas que de alguna manera su papel ha sido relevante, no por ser madres, sino por haber sido atrevidas, por decirlo así. Ah, Judith y los ancianos. Oyó pues Judith las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. Supo también todo cuanto Osías les había respondido y cómo les había jurado que entregaría la ciudad a los asirios al cabo de 5 días. Entonces mandó llamar a Jabris y Jarmis, ancianos de la ciudad, por medio de la sierva que tenía al frente de su hacienda. Vinieron y ella les dijo: Escúchenme, jefes de los moradores de Betulia, ¿no están bien las palabras que habéis pronunciado hoy delante del pueblo, cuando habéis interpuesto entre Dios y vosotros un juramento, asegurando que entregaríais la ciudad a nuestros enemigos si en el plazo convenido no os enviaba socorro el Señor? ¿Quiénes sois vosotros para permitiros hoy poner a Dios a prueba y suplantar a Dios entre los hombres? Así tentáis al Señor omnipotente, vosotros que nunca llegaréis a comprender nada, nunca llegaréis a sondear el fondo del corazón humano, ni podréis apoderaros de los pensamientos de su inteligencia. Pues ¿cómo vais a escrutar a Dios que hizo todas las cosas, conocer su inteligencia y comprender sus pensamientos? No, hermanos, no provoquéis la cólera del Señor, Dios nuestro, del Señor Dios nuestro, perdón. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para protegernos en cualquier otro momento, como lo tiene para aniquilarnos en presencia de nuestros enemigos. Pero vosotros no exijáis garantías a los designios de Dios, nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le marca como a un hijo de hombre una línea de conducta. Pidámosles más bien que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve, y Él escuchará nuestra súplica si le place hacerlo. Dios mío, sigo. sí, sí, sí. Verdad es que no hay en nuestro tiempo ni en nuestros días tribu, familia, pueblo o ciudad
de las nuestras que se postre ante dioses hechos por mano de hombre, como sucedió en otros tiempos, en castigo de lo cual fueron nuestros padres entregados a la espada y al saqueo, y sucumbieron desastradamente ante sus enemigos. Pero nosotros no conocemos otro Dios que Él, y en esto estriba nuestra esperanza de que no nos mirará con desdén, ni a nosotros, ni a ninguno de nuestra raza. Porque si de hecho se apoderan de nosotros, caerá todo Judea. Nuestro santuario será saqueado y nosotros tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre. La muerte de nuestros hermanos, la deportación de esta tierra y la devastación de nuestra heredad caerá sobre nuestras cabezas en medio de las naciones en que estemos como esclavos, y seremos para nuestros amos escarnio y mofa, ya que nuestra esclavitud no concluirá en benevolencia, sino que el Señor nuestro Dios la convertiría en deshonra. Ahora pues, hermanos, mostremos a nuestros hermanos que su vida depende de nosotros y que sobre nosotros se apoyan las cosas sagradas, el templo y el altar. Por todo esto debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas por que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba los rebaños de Labán, el hermano de su madre, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Osías respondió: En todo cuanto has dicho, has hablado con recto juicio y nadie podrá oponerse a tus razones, ya que no has empezado hoy a dar muestras de tu sabiduría, sino que de antiguo conoce todo el pueblo tu inteligencia y la bondad de los pensamientos que forma tu corazón. Pero el pueblo padecía gran sed y nos obligaron a pronunciar aquellas palabras y a comprometernos con un juramento que no podemos violar. Ahora pues, tú que eres una mujer piadosa, pide por nosotros al Señor que envíe lluvia para llenar nuestras cisternas y así no nos veamos acabados. Respondió Judith: Escuchadme, voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre los hijos de nuestra raza. Estad esta noche a la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sierva, y antes del plazo que os habéis fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, visitará el Señor a Israel por mi mano. No intentéis averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta no haberlo cumplido. Osías y los jefes le dijeron: Vete en paz y que el Señor Dios te preceda para tomar venganza de nuestros enemigos. Y dejando el aposento, regresaron a sus puestos. Bueno, mire, para empezar, este es un texto inaudito, ¿no? Porque recordemos que el Consejo de Ancianos que se reunían a las puertas de la ciudad, Ujú. generalmente, el testimonio de la mujer no se daba porque nunca era escuchado. Por muy respetada que fuera una mujer, como les digo, esto es inaudito completamente, porque Claro. es esa mujer regañándolos a todos y ellos recibiendo el chapuzón así como tranquilitos, ¿no? Como diciendo, "Sí, es verdad". Entonces, es curioso, ¿no? Cuidado si por esto no entró en el canon hebreo, porque es demasiada, precisamente, preponderancia a la figura de la mujer. Entonces, ¿qué decide esta mujer? Este, Entrar en oración. Todo el capítulo 9 es una elegía, precisamente una petición a Dios, no para lluvia, como pedían los hombres, para que llueva, sino para que le diera las pautas de lo que tenía que hacer. Ella ya de alguna manera está consciente que tiene el tiempo contado, ¿verdad? Y lo que trata es que a través de la oración ella pueda tener las luces necesarias para quebrantar la arrogancia del opresor. Ella pide porque se da cuenta de que Dios siempre ha sido el Dios de los pequeños, de los que no tienen poder, ¿verdad? Entonces, y ella refuta evidentemente la teología retributiva en la cual, de alguna manera, tan apreciada por los antiguos profetas de la monarquía, porque si el Señor no quiere ayudarnos en estos 5 días, tiene poder hacerlo para cuando Él quiera. ¿Y por qué no lo hace? Porque no quiere. O sea,
Aquí estamos ante la Teodicea nuevamente. Esta mujer que dedica todo el capítulo 9 es un capítulo de oración, una oración larguísima, ¿verdad? En la que curiosamente menciona el nombre de la hermana 13 de los, de los hijos de Jacob. Entonces, empieza a tratar de ver, tú eres el Dios de los pequeños, ayúdenos con tu poder, protege a los israelitas, etcétera. ¿Y qué hace ella? Se quita su sayal de viuda, toda vestida de negro, se pone muy buena moza, muy bonita. Ya el texto había dicho que era una mujer de una belleza exuberante, que al parecer cada vez que ella pasaba, todos volteaban a verla. Entonces, nos encontramos con que ella inventa una estratagema, ¿no? Aparte que se va con la criada, llega donde Holoferne, que está descansando, y aparentemente en la medida que ella va pasando, los soldados se van apartando porque, claro, hay que reconocer que a veces los hombres se rinden ante la belleza con mucha facilidad. Le dicen, ay, qué bonita muchacha. De alguna manera, yo vengo a ver al general Holoferne y ella se va abriendo paso hasta que llega a donde él. ¿Y qué le dice? Que ella no quiere seguir con su pueblo, porque su pueblo, con todo lo que ha pasado, que se han quedado sin comida, que se han quedado sin agua, lo que han hecho es rendirle culto a los ídolos y que ella no quiere perder su fe, que ella quiere, ella se trae su comidita y que ella de alguna manera ya lo que quiere es seguir alabando a Dios. El caso es que el hombre queda impactado con la belleza de la mujer y trata de invitarla a comer y ella acepta. Pero yo me como mi comidita, la que yo traje, yo lo acompaño durante la comida. Al parecer esto se repite durante 3 días, ¿verdad? Ella salía fuera del campamento con su criada, iba a buscar comida, regresaba, iba fuera del campamento a orar, se regresaba, y bueno, hasta que Holoferne en una de esas dice, no, pero esta muchacha tiene que ser mía, yo tengo que tratar de que ella esté conmigo, es demasiado bonita. La invita a cenar, ella se encarga de que él tome bastante vino y cuando está lo suficientemente borracho como para que no pueda ni siquiera tenerse en pie, agarra la propia espada del hombre y le corta la cabeza. ¿Sí? Entonces, Briseida está con la boca abierta. ¿Qué hace? Coge en la misma bolsa donde metía la comida, mete la cabeza de Holofernes, lo deja, el resto del cuerpo allí, y ella se va hacia su pueblo nuevamente. ¿Qué hacen ellos al amanecer? Ponen en lo alto del muro la cabeza de Holofernes, y al caer el general, todos los soldados se fueron en desbandada, ¿verdad? Y entonces fue cuando aprovecharon tanto los otros pueblos que habían perdido como los israelitas de caer encima y apropiarse de todo lo que tenían en esta parte. Entonces, eso es lo que hace, ¿verdad? Que se acabe el problema del cerco, de que tengan entonces abundancia para todos, ¿verdad? Y por supuesto, lo importante que habían protegido de alguna manera la ciudad de Jerusalén. Y es entonces, ¿verdad? Cuando nos encontramos este, con la finalidad de hacer un poco de juicio de este texto, ¿verdad? Sabemos que la fidelidad del pueblo frente a la cultura griega fue bastante difícil. Tratar de seguir siendo judío mientras, de alguna manera, con tantos ídolos de algún modo, querían en algunos ámbitos extirpar la religión judía. Entonces, evidentemente estamos ante una dificultad, pero es un texto que alaba por encima de todo la importancia de la oración, el ayuno y la penitencia como forma de clamar a Dios por alguna ayuda particular. Se da también la apertura al extranjero, porque Agior
que era un soldado de Holofernes, es acogido en la comunidad como uno más. Nuevamente, se nos muestra que el Cairo, que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Y muchas veces nosotros queremos adelantar el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros queremos que si le pedimos algo a Dios se haga al tiempo nuestro y no a lo que Dios tiene destinado para nosotros. Entonces, Dios siempre va a ser el Dios de los pequeños, de los débiles, ¿verdad? La importancia de la bendición y el regocijo popular y, por supuesto, una mujer bella al servicio de la fe. Porque la belleza en este contexto se está utilizando como un buen fin. ¿Y cómo es considerada esta mujer a partir de aquí? Me gustaría que leyeras el capítulo 15, versículo 8 en adelante, Ricardo, donde se da la acción de gracias de todo un pueblo, ¿verdad? El que reconoce que gracias a esta mujer ellos no sucumbieron, ellos fueron capaces de tener una mañana triunfal, y eso de algún modo, ay Dios mío, ¿qué pasó? Voy, empiezo. Sí, por favor. Ok, acción de gracias. El sumo sacerdote Joyaquín, con el Consejo de Ancianos de Israel y los habitantes de Jerusalén vinieron a contemplar los bienes que el Señor había hecho a Israel y a ver y saludar a Judith. En llegando a su presencia, todos a su voz la bendijeron diciendo, tú eres la exaltación de Jerusalén, tú el gran orgullo de Israel, tú la suprema gloria de nuestra raza. Al hacer todo esto por tu mano, has procurado la dicha de Israel, y Dios se ha complacido en lo que has hecho. Bendita seas del Señor Omnipotente por siglos infinitos. Y todo el pueblo responde, amén. Todo el pueblo estuvo recogiendo botín del campamento durante 30 días. Dieron a Judith la tienda de Holofernes con toda su vajilla de plata, sus divanes, sus vasijas y todo su mobiliario. Ella lo tomó y lo cargó sobre su mula, preparó sus carros y lo amontonó todo encima. Todas las mujeres de Israel acudieron para verla y la bendecían danzando en coro. Judith tomaba tirsos con la mano y los distribuía entre las mujeres que estaban a su lado. Ellas y sus acompañantes se coronaron con coronas de olivo. Después, dirigiendo el coro de las mujeres, se puso danzando a la cabeza de todo el pueblo. La seguían los hombres de Israel, armados de sus armas, llevando coronas y cantando himnos. Judith entonó en medio de todo Israel este himno de acción de gracias y todo el pueblo repetía sus alabanzas. Sigo, alabad a mi Ah, Dios con no, tamboril. está bien, está bien. Está bien, Fíjense ok. que esa alabanza se parece un poco a la de Miriam a la salida de Egipto, ¿no? Ujú. Lo interesante de este texto, que si lo vemos en paralelo, la oración que hace Judith, hecha en penitencia en su casa para pedir luces a Dios de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Se da precisamente a la misma hora en que se ofrecía en Jerusalén el incienso de la tarde. Eso lo vemos en el capítulo 9:1 cuando ella está haciendo la oración. Entonces, esto podríamos decir de alguna manera que esa oración de Judy se convirtió en sustituta de aquella oración que se estaba dando en el templo. En cierto modo, trata de decirnos que por sí sola, ¿verdad? La oración, ¿cómo se llama? La oración del templo no salva al pueblo amenazado, sino que es necesario que el clamor del pobre se haga presente. Entonces, es como que si pasamos del templo de Jerusalén a la casa de Judí. Es como que si desaparece el sumo sacerdote para dar lugar a Judí que celebra junto con las mujeres. Y es algo bien curioso, porque se dice que Judí se fue en procesión con el sumo sacerdote y demás sacerdotes al templo con algunas de las mujeres y que estuvieron 3 meses en el templo. Esto es algo también insólito completamente, porque ¿cómo podían estar 3 meses? ¿Cuántas reglas no habían en esos 3 meses?
Claro. en un contexto histórico en que el patio de las mujeres era exclusivo para las mujeres porque no podían entrar al patio de los hombres. Entonces, el hecho de que se alabe a esta mujer de esta forma es algo insólito completamente en el texto. Entonces, sí, de alguna manera, este, estamos hablando de una mujer que fue capaz de asesinar y es allí donde va un poco el motivo del foro que tienen ustedes para hoy, y que tiene que ver con el hecho de que es lícito matar en nombre de Dios. Se puede matar metiendo a Dios por en medio. Recordemos que muchas, vamos a decir, muchas guerras históricas han sido en nombre de Dios. Entonces, habría que ver si, eh, qué se dicen ustedes unos a otros en este foro con respecto a esa temática. No sé si quieren hacer algún comentario al respecto. Profe, el Bueno, foro lo vamos a hacer ahorita como un conversatorio No, no, mi corazón, el foro es, ¿cómo se llama? En el módulo. Y en el tienen módulo. Ah, ok. en el módulo, está abierto desde hoy, hasta, no sé si una semana o 15 días, ya no me acuerdo. Pero, Bueno, visto, a mí me gustaría decir algo, que Una es, ajá, semana. adelante. visto desde la actualidad, cómo esta mujer, en esa época que las mujeres eran consideradas pues débiles, no eran consideradas ni siquiera seres humanos, ¿no? Sino más bien objetos, objetos para el hombre, de placer y de todo lo que pudiera brindarles la mujer, del cuidado, de los hijos, Ajá, de todo lo demás. Se ve allí como el triunfo de esa mujer débil ante este guerrero, este líder, y que es vencido por el mismo deseo del hombre, de Holofernes, por su propio deseo, y además que es vencido por una mujer que en teoría se supone que es débil y que utiliza su propia arma para cortarle la cabeza. Entonces allí se demuestra como la fe contra el poder militar que oprime y que daña a un pueblo. Es una historia que subraya la salvación, que no viene de las armas, sino de la confianza en Dios, aunque termina con un arma que es el que le quita la vida a este Holofernes. Pero por bueno, eso la como que importancia de que ustedes discutan acerca de eso, ¿no? De que, porque me imagino que habrá sí. opiniones encontradas, los que estén de acuerdo que se puede matar en nombre de Dios y los que digan que no, que eso no es válido de ninguna manera. Adelante, José Luis. Sí, entendí bien, este texto no está en el canon hebreo, ¿no? No. Era para aclarar eso. Y la segunda, este, si es así, de todas maneras, Judith aparece en algún otro texto de la Sagrada Escritura, no lo recuerdo ahora, por eso quería saber si ella está nombrada, aunque sea referencialmente, en otro texto, para saber un En poco textos, qué lugar pudo ya, tener. bueno, fíjate, en textos canónicos no. Incluso en el texto de Judy se menciona a Dina, la hija número 13 este, del hijo de Isaac, de Jacob. Pero no, al no estar en el canon, y recordemos también que el criterio de dejar fuera del canon algún texto fue que el mundo hebreo consideraba que Dios escribía en hebreo o en arameo, más nunca Este en un debate no arameo. está fácil. Sí, ese es el debate de la clase, exactamente. Adelante, Briseida. No, a mí sí, de verdad me horroriza tener que matar a una persona por Dios, pero no sé si te vio la cara que yo puse cuando yo sabía que le iba a cortar la cabeza. Pero bueno, habrá que rezar como Judy para ver si uno lo puede hacer, porque yo lo veo imposible para mí. Pero bueno, Dios tiene su plan y nos dará la fuerza, es lo único que quería decir. Mira, ustedes por casualidad han leído los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces donde está Débora. Bueno, no. allí hay una mujer este, que al que pierde la batalla, ella lo coge en su casa, le ofrece hospitalidad
Y cuando el tipo está durmiendo con unos traguitos encima, ella le da un mazazo por la cabeza y le clava un palo en la cabeza y lo mata. Y ella es considerada junto con Débora una heroína porque defendió al pueblo. Tenemos a otra mujer que de una u otra forma es considerada heroína porque está defendiendo al pueblo. Esto se los digo en contraste, por ejemplo, con mujeres como Dalila, la mujer de Sansón, Entonces, porque ella hizo lo mismo, pero a favor de su pueblo, ¿verdad? Entonces es considerada una bala perdida. Entonces cambia la cosa, ¿no? Adelante, José Manuel. Eh, Realmente me parece este texto de Judith totalmente, como mencionaste, es inédito en varios aspectos y que tiene que ver mucho con la espiritualidad moderna de manera positiva. No dejaba de alzarse la referencia, por ejemplo, de Santa, ay, el nombre, Vaquita, Josefina Vaquita. La historia de ella menciona que pasó por muchos males, muchos males, muchos males, muchas circunstancias atroces de maltrato y esclavitud, humillación. Y en medio de todo ello, cuando le hacen una pregunta bastante determinante, ¿qué dirías o qué harías si te encuentras con tus primeros captores que te esclavizaron? Ella dice, les besaría las manos porque gracias a todas las penurias que estuve pasando, llegué a conocer a Cristo, mi mayor amor y mayor bien. Wow, ese es un salto exponencial y una finura espiritual impresionante. Entonces, no dejaba de buscar la relación también en este aspecto con lo de Judith, no tanto por el hecho de que ella asesinara, sino que la lectura que de repente nos dice este texto que, como bien dice, profe, puede ser ficción, puede ser como en algunas mezclas históricas, pero lo que el texto yo siento que va impulsando más bien en que Dios escribe derechos sobre renglones torcidos y que de una u otra manera ver por dónde está pasando Dios en la historia particular, que lo que normalmente nosotros vamos categorizando como malo o esto no es bendito, puede que el Espíritu de Dios esté dando señales de eso. Es decir, hay situaciones sociales o personales que hemos pasado como venezolanos, por ejemplo, y la tensión o la experiencia más cercana sería maldecir todo. Y creo que más bien Dios a través de todas las penurias, que no estoy diciendo de que tengamos que buscarla, y creo que no tampoco es la voluntad de Dios, pero la lectura que Dios, creo que es una pregunta más bien que Dios nos podría estar diciendo a cada uno de nosotros, y me decía a mí particularmente a través del texto de Judy, tú sabes leer mis pasos, tú sabes captar lo que, lo que realmente va evidenciándose en la historia. Termino con esto, yo me quedé también impresionado en esto que mencionas, profe, que es tomada en cuenta la oración de Judith y no sale relevada, no sale con relevancia, disculpen, la oración del templo, lo sacralizado, lo ritual, sino que lo que realmente pondera a Dios, o por lo menos sale en el texto como inspiración de Dios, lo que salva es la oración sentida de corazón a corazón. Realmente creo que es una lectura más bien muy íntima, que por lo menos a mí me impulsa es a una investigación íntima y no caerme quizá en la domesticidad de, bueno, si esto hizo esto, si esto aquello, sino entrar en qué es lo que Dios me está queriendo decir con esto. Amén. Adelante, Isabela. Ok, bueno, quisiera reflexionar mucho, pero lo dejaré para el foro. Pero tengo una pregunta, o sea, el tema de la cabeza, yo creo que tenemos que verlo con un sentido teológico que nos impulsa a la madurez y no con sentimentalismo, porque, bueno, soy un poco lenta para recordar las citas bíblicas, pero creo que en el libro de Génesis, en el capítulo 3 se Ajá. menciona esa prefiguración de la Virgen María. Ella aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, podríamos hablar de que, bueno, este texto ya sabemos que está redactado desde una perspectiva épica, pero podríamos hablar de que
la historia de esta mujer y la de muchas otras van prefigurando ese suelo teológico en el que María toma participación en el plan de la salvación. Ciertamente es historia de salvación, por eso hay que verlo con cierta madurez, ¿no? Y bueno, podríamos decir que son antecedentes de la Virgen María. O sea, visto, ¿no? Desde el punto de vista de la participación De la femenina, vamos mujer. a decir, de las Ujú. mujeres. Adelante, Johnny. Buenas tardes. Profesora, yo me uno a lo que dice José Manuel, ¿no? Como una lectura de verdad íntima y espiritual, ¿no? Porque hay muchos elementos, de verdad que hay muchos elementos que ponen a pensar a uno, y sobre todo ese foro que acaba de lanzar usted, ¿no? Recordemos también que yo tengo en mi memoria que es decir, todas las religiones defienden la vida, ¿no? Es decir, todas somos pro vida. Sin embargo, hubo un debate histórico que debemos conocer los que estamos estudiando teología, pues, que era por lo menos la defensa propia, la pena de muerte y la guerra justa, que eso cambia, ¿no? ¿Ve? Pero aquí hay un elemento que es la liberación del pueblo, ¿no? La liberación del pueblo. Y sobre todo, yo creo que me quedo con lo que dice el compañero José Manuel. Yo lo voy a meditar mucho y lo voy a tomar como una lectura espiritual, porque de verdad, ¿no? La Iglesia Católica promueve la vida y nosotros debemos ser pro vida, pero también tenemos que estar eh, consciente de algunas realidades que uno no sabe, pues, o sea, como persona, digo yo. O sea, tú lo que quieres decir, estar en defensa de la vida implica enfrentar a aquellos que posiblemente pregonan la muerte, la cultura de la muerte. Exactamente, exactamente. Sí, pero como usted está colocando ese foro allí, ¿no? Es decir, Exacto. se puede matar, es decir, hay elementos, como le digo, tradicionales que conocimos. Por lo menos yo leí mucho a aquello cuando yo estaba más joven sobre la guerra justa, ¿no? Hay que defender la patria, ¿no? Y la guerra era llamada por el gobierno legítimo, ¿no? La pena de muerte. La pena de muerte, ¿quién aplica la pena de muerte? El gobierno. Entonces había una relación allí del gobierno con la autoridad divina, ¿no? Es difícil. Bueno, vamos a ver qué sale en ese foro. Exactamente. Adelante, Ricardo. Sí, yo, bueno, sin que tenga una idea muy clara, porque creo que ahora lo que tengo que hacer es reflexionar. Yo voy por varias aristas. Una, sin duda alguna, las guerras en nombre de Dios son inaceptables, pero el compañero que Johnny acaba de mencionar el tema de la legítima defensa. Si me vas a matar, yo prefiero matarte y no entro en cuestionamiento con Dios. Pero a mí de esa lectura, lo que mejor me quedó fue la sensación del bien mayor. Es decir, ella hace eso y el pueblo de Israel es feliz, se recupera, bueno, le desvalijan la ciudad, el castillo, es decir, como que tiene un gran alivio. Entonces, eso es lo que quisiera incorporar ahí, el tema del bien mayor, es decir, lo hizo por la mejor satisfacción de su gente y de su pueblo. Y bueno, yo no voy a decir que eso justifica matar o no matar, pero bueno, habrá circunstancias en que eso es admisible. El catecismo de la Iglesia Católica señala que la vida, etcétera, que simplemente hay que preservarla, pero lo dice con esa vehemencia desde 2018 para acá. Antes de eso se permitía la pena de muerte como una cosa excepcional, pero por lo menos estaba contemplada. Es decir, esa noción cambió recientemente. O sea que en algún momento ha debido entenderse que hay situaciones en donde no hay otro camino que no sea la pena de muerte. Entonces, bueno, no es una gran reflexión, pero son ideas Bueno, que tengo que ordenar para la próxima semana, no, para el y con foro. seguridad va a haber cierta riqueza en ese foro. José Sí. Avelino, Hola profesora, hola a todos. Un poquito tarareando a Johnny y a Ricardo, ¿no?
Cuando uno trabaja en un tribunal eclesiástico, escucha muchas cosas extrañas y hay que tomar en consideración algunas cosas, ¿no? Investigando casos de matar en forma lícita, me encuentro yo que sí se ha hecho, ¿ok? No obstante, nunca en nombre de Dios. Olvídense de eso. Ni para obtener un bien espiritual. Nada que ver. Hay casos de legislaciones que son muy controlados y que son en legítima defensa, tal cual ustedes lo dijeron, ¿no? Y es proporcional. O sea, tú no puedes agredir en una forma desproporcionada a alguien hasta matarlo, porque tal vez no era la intención del otro, y ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Podemos ejercerlo supuestamente en defensa de terceros y en una acción militar para proteger lo que es la vida ante una agresión, y esa agresión tiene que darse como injusta moralmente, ¿ok? Otra de las cosas es que, acuérdense, los cruzados no mataban por matar, o sea, defendían, ¿ok? Una posición justa hacia la iglesia. Y o algo que quiero decirles es, nunca el bien puede ser una consecuencia del mal, olvídense de eso. Dios es vida, y como Dios es vida, el mal no es la forma de llegar, definitivamente, no es lo que yo pienso en particular. Es como decir que ningún fin alto puede conseguirse por medios mediocres. No, para nada. Para nada. Así es. Totalmente de acuerdo. Aito, Sí, buenas tardes. Profesora, yo partiendo un poco del papel que juega Judy en el libro y relacionándolo con la pregunta, yo pienso que es fundamental diferenciar lo que es matar de, por ejemplo, liberar o defender y defender a los demás. Por ejemplo, matar tal como tal no debería ser. Es decir, ya va un momento. Lo que pienso es que la pregunta está formulada de manera muy capciosa, porque matar no es válido. Ahora, defender como un estado de necesidad ante la injusticia y la opresión, y que eso conlleve por la circunstancia histórica del momento a que algunas vidas sean expuestas, y por supuesto en el caso de Judy lo fue, ya es diferente. Entonces, el concepto de matar es una cosa, el concepto de necesidad, de la defensa, del estado de necesidad, porque no solamente se trataba de Judy como tal. Es decir, cuando yo asumo la legítima defensa es mía, es mi vida la que está allá, pero cuando yo asumo el estado de necesidad es el del tercero, de los demás. Y era un pueblo que estaba sometido, que iba a ser arrasado, oprimido, y entonces allí cambia, ya no mato. Allí donde es el punto que quería yo aclarar, profe. bueno, no cabe duda que ese foro va a ser interesante. Adelante, José Luis. Bueno, el compañero, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que él acaba de decir, y lo escribí en el chat, o sea, el pueblo estaba realmente oprimido, es decir, y su vida misma estaba a punto de perecer, y estaba oprimido por una tiranía, y bueno, incluso Santo Tomás, señala que ante una tiranía, los pueblos pueden hacer todo lo que sea posible para liberarse de esa tiranía, ¿no? Entonces, ahí hay como, porque en el fondo lo que se ha dicho, es decir, nosotros defendemos la vida, pero precisamente la vida está en supremo peligro, en un peligro de extinción ante una tiranía tan abyecta como parecía la de Holofernes, ¿no? Y parecía la de nosotros también en algunos momentos, para no entrar en detalles, ¿no? Ahora, claramente, por ejemplo, yo sí creo que sigue siendo negativo tener que matar, o decir, es pecado siempre matar por matar. Y claramente estoy de acuerdo con la modificación hecha al catecismo de que en el caso de la pena de muerte está siempre mal, porque para defenderte de un criminal pueden haber muchas maneras, que no es acabándolo totalmente, ¿no? Entonces, a mí me parece que no se podría esgrimir la defensa de la vida ante un criminal. Lo que hay que hacer, y claro, eso es más costoso para la sociedad, y sociedades que están pendientes del costo, pues todos tenemos que estarlo, pero es decir, lo plantean desde allí. Bueno, nos cuesta mucho mantener al tipo preso, ¿no? Entonces, pero por otro lado está el tema de la defensa de la vida. No es un tema fácil decir, no, y además yo lo veo muy, muy actual,
y el actual debate político internacional está servido en este sentido, ¿no? Pareciera que Exacto. está servido porque por una parte, desde algún lugar del poder se dice, mira, yo tengo que matar a esta gente porque es una amenaza mundial. Y de la otra parte se le dice, ahí no hay concepciones de guerra justa, esto no es verdad, hay otros intereses y no se deberían usar la guerra y el asesinato para conseguirlo. Entonces yo creo que el debate es muy oportuno y ciertamente no sencillo, ¿no? Y es de agradecer el que se promueva el debate. Así es. Gerardito, Gerardo, Gerardo, Gerardo ah, como que, bueno, micrófono. Tiene el micrófono apagado. ah, Perdón, ya. Profe, yo tuve hace un tiempo un taller a través de la Universidad Claretiana de las Américas con Ariel Valdés, el argentino. Y justamente se tocaba el tema de Judith. Ahí se hablaba que si vamos a los mandamientos, yo tengo un mandamiento que me indica no matar. Pero en ese momento se hablaba que y él tomaba como una referencia el momento de la salida del pueblo de Egipto a la tierra prometida, y él decía, ¿quién cerró el agua para que se ahogaran y se murieran los egipcios? ¿Quién giró la instrucción? ¿Quién la dio? Es un tema de liberación. Luego hablaba de Goliat y David. Con una simple onda, el más débil vence al más fuerte. No está hablando de matar. Usaba la palabra vencer, decía Ariel Valdés. Y luego nos hablaba que es muy importante ver la Biblia también en los momentos históricos en que fue escrita, ¿verdad? ¿Qué pasó en esos momentos históricos que era necesario algunos procesos para la liberación del pueblo? Y en ese momento hablábamos, ajá, y cuando hay una guerra, él decía, en una guerra, ¿ustedes piensan que en una guerra tenemos el no matar? El quinto mandamiento está allí. Entonces, un poco hablaba del tema de la liberación. No hablaba de guerra justa, sino de procesos de liberación. Hoy diríamos libertarios. Entonces, bueno, quería como dejar eso aquí, pues. claro. Bueno, miren, le voy a dar la palabra a Víctor, a Sonia y a Henry, pero me encantaría que fueran breves. Ya van a tener bastante motivo para el foro, porque tengo que darle chance a los que van a exponer su profeta todavía. Adelante, Víctor. Bueno, yo ahí tendría que hacer la pregunta sobre si la respuesta la hacemos desde la visión del Antiguo Testamento o de la visión del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento vemos en Éxodo que dice, no dejarás a viuda, perdón, no dejarás con vida al hechicero, es decir, que la está pidiendo que lo matara. No yacerás con la bestia, porque morirá. Es decir, que estaba planteada la muerte, la pena de muerte estaba planteada en el Antiguo Testamento desde Éxodo. E inclusive desde el Génesis está planteado, no comerás del árbol del bien, del mal, pero si comes del árbol de la ciencia, morirás. O sea, que ya estaba la pena de muerte establecida allí. Entonces, habría que ver desde dónde vamos a responder. Si desde la visión, desde el Antiguo Testamento, donde pareciera que es un Dios que no tiene, o sea, que yo soy el padre de la creación y se hace lo que yo diga, o de la visión del amor desde el Nuevo Testamento. No sé, me quedé allí enganchado, pregunto. Bueno, yo diría que sería la visión de Víctor siglo XXI. Ok, ok, perfecto. Sonia, Voy. Sí, realmente la historia de la humanidad, del ser humano, está, no sé, en nada
de la muerte, ¿no? Y muchos es en nombre de Dios y de diferentes dioses, porque cada quien, bajo su creencia, quería imponerle al otro pueblo su creencia religiosa. Entonces, no puede ser lícito matar en nombre de Dios, porque entonces tendríamos que justificar las muertes a los cristianos que hoy en día están haciendo, por ejemplo, porque para quienes los están matando según su Dios. O tendríamos que justificar la cantidad de muertos en Palestina, porque Israel simplemente cree que ese pueblo es una amenaza para ellos y para el Dios de ellos, esa gente está maldita, pues, y es una amenaza. Entonces yo no creo realmente que Dios jamás haya justificado que el ser humano como tal, o sea, no creo que Dios creara al hombre para que asesinara a su otra criatura. Entonces, desde el punto de vista teológico y de los católicos, no encuentro ningún tipo de justificación, sino que eso es una cuestión humana, es una inclinación humana, no de Dios. Y bueno, de Caín para acá ha sido así. Creo que Henry iba a decir algo, pero como también quería exponer, no sé si prefirió No, comentar en el foro. Ajá, adelante. brevemente quiero hacer un planteamiento también en este foro. Ah, Hay que ser muy cuidadoso también en el espacio-tiempo, donde ese tipo de mentalidades, a la comparación de la actualidad, hay que saber distinguir el discurso, la intencionalidad con que fue escrito la historia y cuál fue el sentido firme de ese relato. Siempre el elemento de la duda, así está escrito en documentos. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a nosotros a profundizar más en ese pensamiento crítico como historiadores que estamos siendo formados también dentro del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y es allí donde se va a medir esa fuerza y la intencionalidad de nosotros en el discurso de la narración escrita. Era solamente complementar esto. muy bien, Henry. Entonces, bueno, les reitero que va a ser ¿cómo se llama? Un foro interesante. Me gustaría que Briseida, si tiene su presentación o lo va a hacer sin presentación, adelante para Briseida. Tío, ¿la puedo colocar ya? Sí, sí, por favor. Tienes abierto para colocarla. Métete aquí, donde tengo la flechita, y allí vas a poder, ¿no?, ponerla sin problema. Ajá, ahí va. ¿Quién después de Briseida quiere exponer? Hoy como que no hay mucho ánimo de participación en Pero si hay la oportunidad, lo hago. Lo que Ajá. pasa es que tengo que hacerlo sin láminas por la cuestión que tengo problemas eléctricos Está muy bien, y Henry, no hay problema. ahora en este momento. Está muy bien. Adelante, Briseida. Bueno, a mí me correspondió el profeta San Juan Bautista. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ok, él se considera que fue, bueno, no, él fue el precursor del Mesías y se le adjudicó también la voz que clama en el desierto. Él se le considera el puente que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque fue el último profeta del Antiguo Testamento antes de que viniera Jesucristo. Fue el precursor de la venida del Señor y como testigo siempre en los evangelios se hace referencia a él. En el Evangelio de San Lucas
vemos que se menciona su nacimiento prodigioso y su infancia. Luego, en San Marcos y San Mateo, se nos relata su ministerio público alrededor del año 27 al 28 después de Cristo bajo el emperador Tiberio. Sus padres. San Juan Bautista nació en tiempos de grandes expectativas sociales y religiosas en Palestina. Sus padres fueron Zacarías e Isabel. Zacarías era un sumo sacerdote de la clase de Abías. Investigué qué significaba eso de la clase de Abías, y entonces era una de las 24 clases sacerdotales que el rey David instituyó o nombró para hacerse cargo de de los oficios del templo. Inclusive se remonta a que Aarón, el hermano mayor de Moisés, fue el primer sumo sacerdote de Israel, y luego él tuvo 4 hijos, pero 2 murieron prematuramente, y entonces quedaron 2 hijos, Eleazar e Itamar. De esos 2 hijos fue que después el resto de los sumos sacerdotes, pues como un legado de familia, continuaron sirviendo en el templo. Aunque en el tiempo del rey David no había templos, todavía se rendían los oficios en el tabernáculo donde estaba la alianza, el arca de la alianza. Él quiso construir ese templo, un templo, pues, pero Dios le dijo que no, porque él había participado, sus manos estaban sucias de sangre por todas las guerras en que había participado, que él tenía que esperar que su hijo Salomón era el que iba a construir el templo. Él fue obediente con lo que Dios le dijo, y lo que hizo fue recopilar los materiales para el templo. Esta parte organizativa de los sumos sacerdotes también lo adelantó, los músicos, las personas toda la parte organizativa del templo, pues. Isabel era descendiente ya, se me fue el nombre. Un momentito que me olvidé del nombre, profesora, del nombre de quien ella proviene. Y bueno, también era descendiente de Aarón. Ella era descendiente de Aarón directamente. Zacarías no, él era sumo sacerdote. Y entonces ella también era prima de la Virgen María. Ellos dos eran unas personas muy justas y de avanzada edad. Y Isabel era estéril, tal como lo refiere Lucas en el 1:7. Fue criado en un ambiente de una fe profunda y de seguimiento de las tradiciones judías. Cuando Zacarías, como sacerdote, estaba haciendo su oficio, entró al templo, se le apareció el ángel Gabriel y le hizo ese anuncio de que él iba a tener un hijo, y de que ese hijo le debía poner el nombre de Juan, que significaba Dios es misericordioso. Sin embargo, Zacarías tuvo dudas precisamente por lo que acaba de mencionar, su edad, y que su esposa era estéril, y por eso él quedó mudo, no podía después hablar. Cuando la Virgen María visitó a Isabel, a su prima, porque las dos estaban embarazadas y se saludaron, San Juan fue lleno del Espíritu Santo, porque en cuanto se saludaron, este, la, la, el niño San Juan en el vientre de Isabel saltó de gozo, y ella le dijo a la Virgen María: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero Zacarías, cuando fue a presentar al niño, a pesar de que lo que todo el mundo le decía, no, que ese nombre no está en la familia, que no le puedes poner ese nombre, él insistió, escribió en una tablilla que se iba a llamar Juan. En ese momento, Zacarías recuperó el habla.
Él desde temprana edad se retiró al desierto a prepararse espiritualmente para la misión que él sabía que tenía, que era anunciar la venida de Jesús. Vivía en una completa austeridad. De hecho, se refiere que vestía pelo de camello y se alimentaba de langostas y miel. Durante ese tiempo que estuvo en el desierto, porque aceptaban el mensaje que él daba. Él entonces los enseñaba a orar y a llevar una vida, si se quiere, sin apego a las cosas terrenales. Él inició su predicación en Judea y allí hacía un llamado al pueblo a que se convirtieran y se arrepintieran. Formó muchísimos discípulos. El bautismo que hacía Juan era de penitencia para el perdón de los pecados. No era un bautismo sacramental, sino que era un signo que preparaba para el bautismo que vendría en agua y el Espíritu que vendría posteriormente eh, cuando bautizara a Jesús. Y en Mateo en 3:11 nos dice que yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, quien no soy digno ni siquiera de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Jesús se acercó a él, o sea, lo buscó y se acercó, y en el preciso momento que lo estaba bautizando, aconteció una teofanía. El cielo se abrió, apareció una paloma y ya sabemos que este es mi hijo predilecto y que tengo puestas todas mis complacencias. A partir de ese día, Jesús inició su ministerio público y se retiró al desierto por 40 días. Juan nunca buscó su relación con Jesús. Juan nunca buscó protagonismo. Él ya sabía y lo había aceptado que él era como un amigo del esposo, pero él no era el que se estaba casando, pues. Entonces, él siempre con humildad aceptó su misión. Su humildad y su fidelidad al servicio de Dios le moldearon una vida de martirio cotidiano. Cuando una vez lo vio pasar, él dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las Sagradas Escrituras refieren 3 encuentros importantes entre ellos dos, en el vientre de su madre, en el bautismo y al día siguiente que Jesús iba a pasar. El martirio de San Juan. Por amor a la verdad, él reprendió a Herodes Antipas, porque él se había casado con la esposa de su hermano y eso no estaba aceptado en esa época. A pesar de eso, el Herodes tenía mucha complacencia con él porque le gustaba el mensaje que él daba. Sin embargo, el día del cumpleaños de su hija, de la hija de Herodías, eh, él le ofreció a la muchacha que pidiera un obsequio, que él se lo daría, fuese lo que fuese. Y impulsado por su madre, pues le pidió la cabeza de San Juan. Y entonces San Juan, que fue preso en la prisión de Maqueronte, le cortaron la cabeza y bueno, murió pues. Ese día es el primer mártir él fue el primer mártir de la iglesia y es el único santo que la iglesia celebra su nacimiento el día 24 de junio y su muerte el 29 de agosto. El legado de San Juan. Él fue un modelo de maestro, fue también modelo de humildad, de gran valentía, porque nunca cambió su mensaje, ni siquiera cuando supo que lo iban a matar, pues. Es modelo para los catequistas y creyentes
y tuvo un papel importante en la formación de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque las comunidades que él formó fueron como una preiglesia, como después modelos que fueron copiados en las otras comunidades que surgieron después cuando los apóstoles comenzaron a evangelizar. De hecho, al él morir, tres de sus discípulos y otros más, pero se mencionan a Andrés, a Juan el Evangelista y no me acuerdo, se me olvidó el tercero, profesor. Disculpe. Ya con lo del legado. Ah, ok. Para terminar, San Juan es el último más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, José Manuel, alzó la mano. Adelante. Sí, ciertamente de Juan Bautista se Ok, tiene explícita información hasta el mismo Señor Jesús, con el título de que no ha nacido mayor hombre, eh, no ha nacido mayor hombre. Juan Bautista es el mayor hombre, ¿no? Pero aún así es el más pequeño referente al reino de Dios, lo menciona Jesús. Lo que me viene A la a mente. la mente es que en el Evangelio o en los Evangelios se menciona ciertamente la experiencia teofánica de la Santísima Trinidad y más precisamente en este caso quiero decir al Espíritu en forma de paloma. Sin embargo, el Evangelio de Juan menciona, profe, y también no sé si Briseida me podría dar un poquito más de precisión si lo pudo tomar. En el Evangelio de Juan se señala que Juan Bautista no vio el proceso teofánico, sino que solamente vio al Espíritu posarse en Jesús. Eso lo dice el Evangelio de Juan explícitamente. Eso explica, eso explicaría, según lo que voy entendiendo, la incertidumbre que tiene el mismo Juan referente a Jesús y a su mesianismo que dicen los sinópticos. eh, Juan Bautista, ya estando preso, manda a sus discípulos a preguntarle al Señor si él era el que tenía que venir. Entonces, me encantaría un poquito de luces en caso de que se pueda por el tiempo, porque, insisto, el Evangelio de Juan señala que Juan Bautista no estuvo al 100% enterado del misterio de Jesús. Solamente sabía que Jesús había sido enviado, en cierta manera, por Dios o que el Espíritu de Dios se manifiesta en él más hasta ahí. Porque luego, insisto, él tiene dudas del misterio propio de, no solamente como Jesús hijo, él nunca supo que Jesús era el Hijo eterno de Dios, sino el misterio del mesianismo de Jesús. Es un planteamiento que creo que es necesario como determinar, porque bueno, está dentro de los procesos culturales el hecho de que se piensa lo contrario, de que Juan Bautista ya sabía todo, que ya expresaba el conocimiento de Jesús, entonces eso desmontaría completamente la razón por la cual él envía a sus propios discípulos a saber de Jesús. Sí, bueno, te voy a contestar yo y no Briseida. En el Evangelio de Juan, lo primero, no se habla de un bautismo como se habla en los sinópticos, pero hay un dato curioso. Se dice que Jesús bautizaba también. O sea, prácticamente incluso hay algunos autores que afirman que posiblemente Jesús pudo ser en un primer momento hasta discípulo de Juan, que después se dio cuenta que no era por ahí por donde él iba. Eso lo deja entrever el Evangelio de Juan, cosa que no aparecen en los sinópticos, ¿verdad? Mire, yo, con mucho dolor, son las 5:52. No hay posibilidad de que ninguno de ustedes pueda exponer, adicionalmente el día de hoy. Entonces, vamos a tratar la semana que viene de ser puntual a las 5:30, terminar para dejar unos 10 minutos de comentarios, cualquier cosa, para que tengan oportunidad sus compañeros de ir exponiendo, porque ya hoy estamos a mitad de semestre
y apenas han expuesto 14 y ustedes son 29. Entonces, vale la pena darles esa oportunidad también para que puedan expresar su trabajo. La semana entrante me gustaría que leyeran el libro de Jonás, que les va a llamar la atención que siendo Jonás profeta yo lo dejé como literatura sapiencial y es precisamente porque para mí Jonás es antiprofeta. Vamos a estudiar un poco la situación de ese profeta y evidentemente si nos da tiempo también veremos el libro de Tobías. No creo que lleguemos a Job, pero sí por lo menos esos dos textos que son bastante cortos, si tienen la oportunidad de leérselo, porque así vamos con una base. ¿Ok? Les deseo muy buenas tardes, una buena semana. Espero que la semana entrante todos tengamos luz y podamos participar abiertamente en todo. Y que les vaya muy bien en su foro. Dios me los bendiga a todos. ¿Hasta cuándo tenemos chance para lo del foro, profe? Mira, fíjate en la fecha, porque no me acuerdo si Gracias, son profe. una semana o 15 días, no me acuerdo. Es hasta el día Ah, ok. 13. Es Eso hasta la semana que indica, viene. Es eso hasta la indica semana que viene. Es hasta Ajá. la semana Gracias que De a una Dios sola porque semana, sí. Ahí día tenemos para nos va a 13. ayudarnos reventar el aquí. coco. No, no hace Lo falta que pasa es reventarse el que coco. el foro estaba planteado para la semana pasada, pero como no se había visto Judy, se pasó Claro. para esta. Sí, Entonces reduce el lapso de tiempo. claro. Bueno, espero entonces Dios mediante Excelente. que les vaya muy bien, que tengan una buena semana. Bien. Igual. Gracias. Gracias. Feliz Nos vemos la noche. semana Gracias.